El otro día yo hice una referencia, o se me ocurrió, y les juro que se me ocurrió aquí, hablar de la necesidad de influenciar en, en el ejército, en los órganos del Ministerio del Interior y cosas así. Miren, yo les voy a explicar algo rapidito viniendo de lo que es una constitución. Una constitución tiene valor solamente si se puede aplicar y si se puede defender. ¿Qué quiere decir eso? La constitución es un contrato social y todo su valor está en que sirva para regular la vida de la sociedad, como un mecanismo de control, tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Pero de todos los mecanismos de control que existen, el único mecanismo de control que le permite al pueblo controlar al gobierno precisamente es la Constitución, o debiera permitirle eso al pueblo. En el caso de Cuba no es así. Pero bueno, de forma general, una Constitución necesita dos cosas. Necesita un aparato que la haga valer. ¿Ya? En este caso, se trata de los órganos de control interno, el Ministerio del Interior, y necesita un aparato o sea, cuando ocurren violaciones, cuando ocurren este tipo de cosas, hay lo que se llaman códigos de leyes y demás. La necesidad también de establecer un sistema jurídico que en base a la Constitución, en base a este acuerdo legal, pues dicte las leyes para los violadores. O sea, primero, un órgano, porque si usted hace una ley, la ley es para que se cumpla, y usted tiene que tener un órgano que garantice que la ley se va a cumplir, un órgano que castigue a los violadores de la ley y un sistema de castigo que son los códigos penales y todas esas cosas. Si no, una constitución carece de sentido como mecanismo regulador de una vida saludable en la sociedad. Entonces, estos órganos son el Ministerio de Justicia y lo que son los órganos de control del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas defienden la Constitución, tienen que ser fieles a la Constitución, y los órganos del Ministerio del Interior supuestamente también. Pero aquí hay un detalle. Estos dos organismos, ¿no?, las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, son instituciones del Estado que se basan en algo fundamental, ellos tienen una norma, ellos tienen un estándar, ¿no? Para ellos lo más sagrado es el honor. Y yo estoy hablando no específicamente de las Fuerzas Armadas cubanas o del Ministerio del Interior en Cuba, estoy hablando en general. Una de las cosas que caracteriza a los ejércitos, a los órganos de control, es el honor. Y ese honor, en cada uno de los países, el más alto honor, siempre es la defensa de la patria. ¿Ya? La defensa de la patria es el más alto honor para cualquier institución de las Fuerzas Armadas, institución de defensa de un país o de control interno del Ministerio del Interior. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son fieles a eso, son fieles, juran defender, juran y se consagran a ese más alto honor. No ocurre así con otras instituciones, como pueden ser la Iglesia, no sé, otras instituciones civiles, del gobierno, ministerios, lo que sea, ¿no? Estas dos instituciones específicamente están relacionadas con la Constitución y específicamente responden a este estándar que se le llama el honor. ¿Qué sucede? Entonces, ¿por qué, si la defensa de la patria es el más alto honor, por qué entonces estamos en esta situación con la República de Cuba, con
pueblo de Cuba en la isla, en que estos dos organismos, estas dos instituciones, responden a algo equivocado. Hay algo que no funciona bien y lo que yo quiero que ustedes entiendan, ustedes, por ejemplo, que entendamos, ¿no? Los que estamos en contra del gobierno, y es la idea que yo quiero transmitir, es que como pueblo esas instituciones nos pertenecen. Como nación, esas dos instituciones nos pertenecen y siempre vamos a necesitar de esas instituciones. A los distintos niveles encontramos en esas instituciones personas de distintos niveles con diferentes funciones. Y a la hora de decidir en un cambio sobre estas instituciones, tenemos que tener en cuenta por sobre todas las cosas que son instituciones necesarias en cualquier estado, son imprescindibles para la seguridad nacional y son las instituciones que responden al más alto estándar del honor, que es la defensa de la patria. ¿Qué hay equivocado en estas instituciones hoy? ¿Por qué estas instituciones hoy le han dado la espalda al pueblo? Y esto es una pregunta que yo le quiero hacer a los militares, a los policías. Entiendan, ¿qué ha hecho que ustedes le den la espalda al pueblo? Y no piensen que ustedes no le han dado la espalda al pueblo. Ustedes le han dado la espalda al pueblo. Ustedes quieren saber si ustedes le han dado la espalda al pueblo. Cualquiera de ustedes ha estado en una parada esperando un camión en la autopista, o en una parada en La Habana esperando una guagua. Cualquiera de ustedes, vestidos de militar o vestidos de policía, han escuchado a las personas hablando de la vida humillante que llevan. Han escuchado a las personas hablando mal del gobierno. Todos ustedes, cuando cogen su día libre y se van de su casa, se van a sus casas, van a ver a su familia fuera de la provincia. La Habana necesariamente necesita mucho personal de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, que son del interior. No quiere decir que la gente, es que sencillamente La Habana es un lugar estratégico y por lo tanto necesita más de esta gente. Entonces ustedes militares, para que ustedes entiendan de que les han dado la espalda al pueblo, ustedes solo recuerden cuántas veces en sus viajes, encima de los camiones, en las guaguas, en las paradas, ustedes han escuchado el clamor del pueblo. Ustedes han escuchado a la gente hablar de que esto no hay quien lo arregle, del robo, del descaro. Y ustedes se han alejado un poquito o han mirado para el otro lado, faltando en ese momento al más alto honor por el que hicieron juramento, que es el de defender al pueblo, que es la patria. La patria es el pueblo. Y termino con este detalle, este comentario sobre cómo ustedes saben lo que está pasando. Porque además, ustedes no son policía, hijos de policía, nietos de policía, bisnietos de policía. Ustedes son policías de un pueblo. Muchos de ustedes son policías en primera generación, porque el número de policías en Cuba ha aumentado tanto que necesariamente ustedes son policías y militares en primera generación. O sea, no hay en el ambiente familiar la posibilidad de que ustedes se escapen tampoco de este tipo de comentarios respecto a la situación del país, respecto a que hay que hacer algo, respecto a que esto no hay quien lo aguante. Y otra vez se hacen los tontos y salen al patio a echarle comida a las gallinas, o van a visitar a un amigo, o de pronto tienen que ir por una caja de cigarros. Y yo voy a estos detalles porque si sucede entonces que alguno de ustedes está en esta situación, yo quiero que ustedes se sientan que yo estoy hablando con ustedes, los militares que le han dado la espalda al pueblo.
Pero en el fondo, yo les voy a explicar por qué ustedes están en esa situación. O sea, en el fondo ustedes son a la vez que irresponsables y corruptos, están entrando en el jueguito de la corrupción porque no cumplen su deber. Pero también los tienen engañados. Y es el mismo engaño por el cual el pueblo no sale a las calles. Es el mismo engaño por el cual una vez tras otras salen elegidos vasallos de los castros. A todos los niveles salen elegidos vasallos de los castros. Y cuando sale alguien que no es vasallo de los castros, pues entonces se convierte en vasallo de todas maneras. Hay mecanismos para eso. Yo les voy a explicar esos mecanismos. Lo primero es el concepto de patria. Ustedes siguen cumpliendo el juramento de que el más alto honor es la defensa de la patria. Pero a ustedes le han cambiado el concepto de patria. A ustedes le han cambiado la esencia de lo que es la patria. Y le han cambiado esa esencia porque el gobierno ha engañado al pueblo y se ha llevado el derecho, el poder soberano del pueblo, se lo ha quitado. A través de un mecanismo simple, el artículo 5 de la Constitución, que le da ciertas funciones al Partido Comunista, y el Partido Comunista que está por todas partes y que usa mecanismos de compartimentación y mecanismos de estilo militar y de estilo conspirador, de estilo de órgano de seguridad, porque el Partido Comunista no es un órgano de seguridad, usa esos métodos en cuanto al secretismo de las orientaciones y demás. Pues bien, ¿cómo es posible que ustedes hayan llegado a aceptar que el gobierno es la patria? El gobierno es una institución, que sirve al pueblo, es un servidor público. El gobierno es apenas una de las tantas instituciones, o de las varias instituciones, que sirven al pueblo, cuya función es prestarle servicios al pueblo, administrar la economía en el caso de Cuba. El gobierno no debía hacer eso. El gobierno debía limitarse a varias funciones básicas, que son 4 funciones. Pero hace un sacrificio enorme en Cuba. El gobierno de Cuba hace un sacrificio enorme y se encarga de todas las funciones económicas, macroeconómicas, y demás, educativas, todo. Ustedes, que el gobierno se encarga de todo eso haciendo un enorme sacrificio. Entonces, le hace creer a las Fuerzas Armadas y le hace creer al Ministerio del Interior de que el gobierno es la patria. No, la patria es ese terruño, la patria es ese pueblo en ese terruño, esa tierra con esa gente en esa tierra, con sus penurias, con sus alegrías, con sus historias, con sus cuentos, con sus accidentes, con sus fiestas y carnavales. Eso es la patria. Y ustedes tienen que jurar y tienen que sentir que su más alto honor es defender a ese pueblo con esos problemas o con esas alegrías, o como quiera. Ustedes son el garante de la defensa de ese pueblo. Pero el gobierno les ha hecho creer a ustedes que en el mejor interés de ese pueblo, ellos, el gobierno, son la patria. Y no ha sido difícil, fíjense, no ha sido difícil hacerle creer a las Fuerzas Armadas y hacerle creer al Ministerio del Interior que la patria es el gobierno. ¿Por qué? Porque el artículo 5 dice que el partido orienta y controla. Orienta y controla.
todas las esferas de la vida social. Son las fuerzas supremas que orienta y controla. Eso significa, fíjense, que el partido no tiene estipulado, no tiene concretamente dicho dónde debe estar el partido, en qué estrato social, en qué lugar debe estar. Es la fuerza suprema que orienta y controla, y de esta manera, al no ubicarlo en una institución municipal o en un barrio o en el Comité Central en La Habana, en la provincia o en la nación, simplemente está en todas partes. El Partido Comunista, según el artículo 5, es omnipresente en toda la nación. Y además es la fuerza superior, por lo tanto es omnipotente. El Partido Comunista en Cuba recibe el preciado lugar de Dios. Entonces a un pueblo que por un lado le quitan la religión, y yo no soy religioso, pero yo entiendo el valor y entiendo el papel que ha jugado la religión en muchos sentidos durante toda la historia, a veces oscuro y a veces luminoso, otras veces menos luminoso, pero desde el punto de vista de nuestra cultura y demás, pues el partido ha ido ocupando como fuerza superior para los que son temerosos de Dios, pero le prohibieron a Dios. Pues el partido se ubicó ahí, en el lugar de Dios, omnipresente y omnipotente. Y para los ateos, pues es una cuestión legal, es una cuestión de mecanismo, de leyes, y por lo tanto es científico, es institucional. ¿Y qué quiere decir esto? Al estar en todas partes, yo les voy a poner un ejemplo. Una reunión, yo creo que ya lo puse una vez, una reunión de trabajo en una panadería. ¿Ya? Una reunión de trabajo, el administrador se reúne allí. Bueno, en esa panadería debe haber como mínimo 1, 2 o 3 militantes. ¿Por qué? Bueno, porque es panadería. ¿Ya? Otra cosa fuera que fuera una compañía de cortar hierba, ¿no? Pero como que es panadería, ahí ubican personas que controlen, que no permitan el robo y unas cuantas cosas, ¿no? Supuestamente. Entonces, imagínense que ya de entrada, por membresía, por el lugar de trabajo, el partido tiene en esa reunión de 1 a 3 personas, digamos. Porque acuérdense, todo el mundo hoy no quiere pertenecer al Partido Comunista en Cuba. La gente se va integrando por propuesta del partido o por una presión de la posición de trabajo. La posición de trabajo requiere ese estatus, y entonces la gente que ha vivido Cuba más tiempo, pues sabe cómo es. Yo estoy hablando por lo que recuerdo hace 18 años, pero más o menos así. Entonces, ¿qué sucede? Esa reunión de trabajo, simple y sencilla, tiene ubicada ahí adentro a 3 militantes del partido, que sin decirle nada a nadie, ¿ya? En una reunión donde solo había militantes, a ellos les explicaron, les orientaron, porque recuerden el artículo 5, orienta y controla. A ellos les orientaron qué era lo que se debía hablar en esa reunión. Y si en esa reunión se estaba eligiendo a un representante para un congreso de sindicatos, del único sindicato que hay, pues en esa reunión del partido se sabe, se preselecciona a ese obrero que va a ir a ese congreso de sindicato o lo que sea. Esto sucede ahí, esto sucede en el barrio cuando se va a elegir al presidente del CDR, pues el partido de la zona se reúne, hace una preselección y le orienta a personas que ellos saben que son afines o que son influenciables o que son simples cooperantes, porque así está llena la sociedad, aquella, esta y todas, hay siempre personas que son muy entusiastas
de cualquier cosa, de un gobierno malo, de un gobierno bueno, de un rey, de un dictador. En todas las sociedades hay todas estas cosas. Y ellos tienen una idea. Entonces ellos orientan quién ya debe ser la persona propuesta en el primer orden. Y si esa persona falla, ¿quién debe ser entonces la segunda opción? Lo orienta. Después que esta orientación se distribuye, que se va a la elección, ellos van a estar presentes porque ellos son parte del barrio. Y entonces van a controlar de que su orientación se ejecute. De esta manera, le puse 2 ejemplos, pero eso ocurre con el delegado del Poder Popular, eso ocurre con la Asamblea Municipal y así. De tal manera que este primer paso, esta base de la pirámide, que es el pueblo, que es donde descansa la soberanía, en realidad no ejerce la soberanía. Hay un proceso controlado interno de apoderamiento de la soberanía que lo garantiza el artículo 5 de la Constitución. Este proceso interno, que es una política de partido, una política a puerta cerrada, de un partido que selecciona a sus miembros, de un partido que no rinde cuentas a pesar de estar en la Constitución, no rinde cuentas de su trabajo al pueblo, hace reuniones a puertas cerradas en un centro de trabajo y hace reuniones a puertas cerradas a nivel nacional y a nivel municipal y a todos los niveles. De esta manera, estamos siendo gobernados por una organización que usa métodos misteriosos, que usa censura de información, de una organización cuya membresía no está, ni siquiera la membresía de esa organización, no está bajo el control de la voluntad ciudadana. ¿Ya? Entonces tienen en el artículo 5 una organización política con una porción con una cuota de soberanía, pero que no rinde al pueblo información ninguna a cambio de esa cuota. ¿Me entienden? O sea, lo que les estoy diciendo es que en Cuba ese primer renglón, que ese primer estrato de la pirámide, que es el pueblo, donde radica la soberanía, en realidad tiene un pequeño estrato muy fino encima, que es donde realmente radica la soberanía, pero está ahí, está pegado al pueblo, porque el partido está metido en los vecindarios, está metido en los centros de trabajo, o sea, está metido en la vida civil, en la vida laboral, en la cultural, en el deporte, en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio del Interior. Y esta organización supra, con poder supra, y que no tiene obligaciones ninguna por el apuntalamiento que se le da en la Constitución, es quien de verdad controla el poder soberano de la nación. De tal manera que el gobierno, que es una institución que sirve al pueblo, ¿ya?, encontró un mecanismo para ejercer el gobierno mismo el poder constituyente. ¿Ya? Hablando de poder, hay muchos poderes, pero básicamente, en cuanto a lo que es constitución y lo que es Estado, en la sociedad solo hay 2 poderes. El poder constituido, la gente que se elige para dirigir, y el poder constituyente son los electores. Entonces, si el poder constituyente es la base, es el pueblo y es el soberano, entonces resulta que el pueblo cubano constantemente está escogiendo a las mismas personas que piensan de la misma manera,
que conducen las mismas políticas año tras año. Y esto es un absurdo. Esto no se lo cree ni el que asó la manteca. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que dentro del pueblo está metida una organización de estilo elitista, ¿ya? De corte de organización de inteligencia, con un esquema vertical de ordeno-mando, que tiene privilegios en la Constitución, pero no tiene obligaciones de rendir cuentas ni de informar a nadie de nada. Esta organización metida dentro del pueblo es quien en realidad encausa, orienta, que es lo mismo que encausa, la soberanía, el poder del pueblo. Encausa el poder del pueblo y en el mismo proceso se encarga de controlar de que eso funcione de esa manera. Y eso funciona exactamente de esa manera, salvo en algunos muy escasos casos, que en el caso de que se den, ellos sencillamente lo aplastan o lo dejan, porque da igual. 97% es unanimidad. Entonces, exactamente lo que tenemos es eso. La soberanía aparentemente radica en el pueblo decide aparentemente, y no vemos que dentro del pueblo está metida una organización apuntalada en la Constitución, orientando y controlando el proceso de ejercer la soberanía, de ejercer el poder, de elegir a nuestros gobernantes. Entonces lo que ocurre realmente es que la soberanía, el gobierno, que es el poder constituido, asume el papel de poder constituyente. O sea, el pueblo es el poder constituyente, es quien debía elegir. Pues bien, esta fórmula garantiza que el gobierno mismo elija al siguiente gobierno. Fíjense, el gobierno actual se apodera de los dos poderes. Es a la vez poder constituido y es a la vez poder constituyente. Es poder electoral. El gobierno es el poder electoral de Cuba. El pueblo no es el poder electoral. El pueblo cree que es el poder electoral. Pero ese pueblo, cuya cantidad de electores son 8 millones, 7 millones, 9 millones, no sé la mentira que están metiendo con la población. Ese pueblo tiene metido dentro de sí más de 500.000 de militantes comunistas que llevan una política solapada, una política secreta, una política que no se habla con el resto de las personas. Y yo soy testigo de que los militantes del partido salen de las reuniones, llegan a casa de la familia y no hablan de lo que se habló en la reunión. ¿Ya? Algunos me estarán escuchando y saben lo que estoy diciendo. ¿Ya? Mi mamá siempre fue militante desde muchos años. 4º grado educacional, 5º grado, pero fue militante. Y cuando mi mamá llegaba de una reunión del partido, llegaba hablando a medias palabras. Llegaba diciendo medias frases. Hablando de que hay que hacer tal cosa, pero no explicaba por qué. Entonces, ustedes imagínense esto, ¿no? Imagínense esta situación. Y no sé si yo soy el único. Pero en estas familias donde hay una persona o dos militantes, una persona, generalmente tiene que ser una superfamilia para que hayan dos militantes. Cuando en una familia ya hay dos militantes del partido, pues la cosa anda muy bien. Yo hablo de la familia donde las cosas no andan tan bien y hay un solo militante. Este militante llega de las reuniones y ustedes, los que no son militantes, como yo, que no era militante, se dan cuenta que estas personas, familiares queridos que nos trajeron a este mundo,
pues hablan a medias palabras. Lo mismo si van a decir algo bueno como que ahora sí se va a arreglar esto. Ahora sí se va a arreglar, pero no te dicen por qué. ¿Ya? O hay que tomar medidas, pero no te dicen ni cuáles, ni tampoco por qué hay que tomarlas. Entonces, este tipo de conversación rara existe en muchísimas familias cubanas, precisamente por la forma en que trabaja el partido. Y esto es lo que ocurre, que la soberanía, el poder constituyente, el poder electoral de Cuba lo tiene el gobierno y lo ejerce cada 2 años. Entonces el gobierno cada 2 años se elige a sí mismo una y otra vez. Cada vez que viene un periodo electoral, el gobierno se elige a través de este mecanismo del Partido Comunista omnipresente, omnipotente, y que actúa como una organización mafiosa. Entonces, básicamente, el concepto de patria es el pueblo con sus dolores, sus penas, sus logros, sus risas, sus fiestas. Esa tierra, nuestro país, con su gente dentro, eso es la patria. No hay patria sin pueblo, no hay patria sin la gente que la habita. Uno ama a su pueblo, pero lo quiere lleno con su gente, lo quiere con los vecinos con que creció, con los amigos que tuvo. Así uno quiere a su pueblo. Uno no quiere un pueblo vacío. Uno no quiere un pedazo de tierra sin corazón. Lo quiere con nuestra gente, con los que crecimos, con los que... Eso es pueblo, eso es patria. Y eso es lo que debía mirar el ejército. Y eso es lo que debía mirar el Ministerio del Interior hoy en Cuba. Y no lo que le está diciendo el gobierno, que es patria. Para el gobierno la patria es el Estado. Para el gobierno la patria es el gobierno y sus políticas y su empecinamiento. Entonces las Fuerzas Armadas están defendiendo, y el Ministerio del Interior están defendiendo como el más alto honor a un gobierno empecinado, corrupto, porfiado, ineficiente, testarudo. Eso es lo que está haciendo. Tristemente, es lo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas, que para nada son cobardes, que para nada son incapaces. Simplemente le están rindiendo el más alto honor por el que juraron a la patria equivocada. Oficiales cubanos, militares, la patria no es el gobierno. La patria no son ese hato de corruptos que hay en La Habana. La patria es ese pueblo donde ustedes crecieron. La patria son esa gente hablando en las paradas de los que ustedes se alejan porque no quieren escuchar lo que están diciendo. Porque para ustedes son verdades incómodas. Y son incómodas porque ustedes no entienden lo que está pasando. Y por eso les estoy explicando. Les estoy explicando para que entiendan que ustedes no les juraron honor al gobierno. Ustedes juraron honor a la patria, a la gente que hoy llena las paradas, que se orilla en las autopistas, a los que bailan en los carnavales, a los que no tienen todos los días 2 o 3 comidas. Ustedes juraron defender eso. Eso fue lo que ustedes juraron defender. Y están jugando un papel muy triste en todo este problema cubano.
un día vamos a ir arreglando estos conceptos, un día vamos a ir orientándonos bien en todo esto y vamos a resolver el problema. Pero mientras eso pase, ustedes son cómplices. Mientras cada vez que ustedes militares salgan de pase y eviten acercarse a un grupo de gente, pregúntense, ¿por qué lo evitan? ¿Por qué lo hacen? Y lo hacen porque yo me fijé en eso. Llevo 18 años en este país, pero conservo fresco en mi memoria el miedo, la pena y la vergüenza que ustedes tenían de acercarse a nosotros los civiles que estábamos conversando y hablando de nuestros problemas y nuestras dificultades y nuestras escaseces. Ustedes tenían miedo, ustedes tenían vergüenza y se alejaban un poquito, más allá, más acá. Y cuando paraba un camión, ustedes corrían y se juntaban con nosotros y se viraban de espalda. Y eso lo tienen que estar haciendo hoy también, porque la situación de entonces no se ha resuelto. Así que ustedes siguen en la misma vergonzosa situación de tener que estarse alejando del pueblo cuando salen de las unidades militares. Para ustedes las unidades militares son el paraíso, porque se alejan de la verdad que no quieren ver o que no entienden. Y no son cobardes. Yo sé que no son cobardes. Y no voy a decir por qué. Pero yo sé que no son cobardes. Ustedes juraron a la patria equivocada. Y ustedes, en la historia de Cuba, en esta historia que se está desarrollando, en estos problemas que apenas comienzan, nosotros llevamos menos de un año enfocándonos en una lucha nueva, diferente, una lucha más efectiva. Y esto va a evolucionar y en algún momento esto se va a disparar. Esto ahora es una línea casi llana. En algún momento esto se va a disparar. En ese punto de inflexión, ya muchos de ustedes tienen que haber tomado una decisión, porque a partir de ahí, ustedes serán cómplices. A partir de ahí, ustedes van a estar con los corruptos o con el pueblo. A partir de ahí tendrán que tomar una decisión. Y sería bueno que desde ahora comiencen a pensarlo. Yo no les tengo lástima. Yo quiero que se sientan mal. Yo quiero que sientan pena. Yo quiero que cuando ustedes lleguen a sus casas, sus esposas le pregunten qué hicieron a los policías, a quienes le hicieron daño, a quienes le quitaron un bicitaxi, a quienes le quitaron 10 libras de café. Porque no solo los policías son cómplices, sus esposas son cómplices, sus madres, sus hermanos que no son policías y que están en la calle, en la lucha, también son cómplices. Y tienen que jugar su papel, porque esta sociedad es de todos nosotros. Entonces, esta conversación es hablando con Cuba. Pero no con los vecinos de mi barrio, ni con mis amigos de San Cristóbal. No. Con mucha gente que no conozco, que andan vestidos de azul o de verde. Esta conversación es con ustedes. Y con sus madres, y con sus hijos, y con sus esposas. Porque así ha sido la historia de Cuba. De todos. Entonces, hay algo más a lo que quería referirme. Y no quiero seguir hablando de los militares y de las instituciones del pueblo, porque estas son instituciones del pueblo. El Ministerio del Interior no le pertenece al gobierno, ese es otro concepto, y ya está con nosotros, con el pueblo.
El Ministerio del Interior le pertenece al pueblo, a la patria. El ejército le pertenece a la patria. El ejército no es del Estado. El ejército es de la patria. El ejército está para servirle al pueblo. El Ministerio del Interior está para servirle al pueblo porque el pueblo es la patria. Esa es una cosa, porque para que los militares entiendan que el gobierno no es la patria, el pueblo tiene que reclamarle a los militares que la patria es el pueblo. Porque esto es una lucha en dos direcciones. Esto es un ataque por todos los flancos. Yo no quiero que sus mujeres estén con ustedes. Ustedes no se merecen el amor de una cubana. Yo no quiero que los saluden a ustedes en la calle. Ustedes no se merecen que esa gente que no tiene comida los salude. Ustedes son una vergüenza. Tengo una tos y un catarro que me tiene jodido. Voy a referirme ahora, voy a dar este punto porque esto me duele un poco. Voy a referirme ahora a la lucha en Cuba. Voy a referirme al esquema de lucha que tenemos que seguir los cubanos. El esquema de lucha de Cuba es un esquema que responde al esquema de poder, responde al esquema político que tenemos. La lucha que vamos a llevar está directamente, es directamente dependiente, está directamente conectada a qué cosa es nuestro gobierno y qué cosa es desde el punto de vista de los criterios generales, ¿no? Y nosotros, los que estamos acá afuera, estamos adaptados a pensar en conceptos de derecha, izquierda y centro. Porque es un esquema muy fácil. No tiene nada que ver con la teoría de los sistemas complejos, ni mucho menos. Es algo bien sencillo. Rodile, es bien sencillo, Rodile. Y me gustaría, Rodile, que tú escucharas un poco, porque estás llevando una lucha en Cuba. Pero no en Cuba. O sea, tú estás llevando, Rodile, una lucha en las redes. Y las redes son para nosotros los que estamos aquí. Y muy poquito llega a Cuba. Mucho menos los programas tuyos de una internet pésima. Pero bueno. Voy a explicar lo que es el esquema cubano según yo lo veo. Esto es mío. Esto yo no lo saqué de ningún libro. Esto es mío. Ya. Lo voy a patentar con ustedes en este programa. Cuba es una isla. Bueno, realmente no es una isla. Cuba es un conjunto de 3 archipiélagos. Pero bueno, vamos a decir que es una isla. Con un sistema, con una dictadura totalitaria. Por lo tanto, podemos asumir de forma segura, y esto lo estoy hablando ya no para los militares, ojalá que cuando lleguen a su casa las mujeres no le hagan ni café. Podemos asumir de una forma segura de que Cuba es un sistema aislado. ¿Me entendiste, Rodile? Tú que eres físico, ¿no? Yo también estudié física. Te estoy explicando que una isla con un sistema totalitario, con una dictadura totalitaria, se puede asumir como un sistema aislado. Eso es lo que somos nosotros, un sistema aislado. Y convencionalmente, entonces, los criterios de derecha, centro e izquierda van a funcionar de forma aislada al resto del mundo. De la manera que resulte. Pero, independientemente de que usted le llame izquierda a la izquierda, o derecha a la derecha, usted
puede, de forma general, sin ponerle nombre, usted le puede poner a la izquierda rojo, a la derecha azul. Usted puede nombrarle a la izquierda palo alto, a la derecha palo bajo. Usted puede nombrarle a la izquierda A la derecha B. O sea, convencionalmente usted puede hacer en cuanto a nominación lo que le dé la gana. Porque estamos en un sistema cerrado. Y vamos a acordar ya las cosas de la manera que nos dé la gana. Pero de forma general, según nuestros criterios, en el mundo exterior, desde acá afuera, observando el experimento, observando el sistema cerrado, nosotros tenemos que definir en Cuba, según nuestros criterios, dónde está la izquierda y dónde está la derecha. Y lo podemos asumir o lo podemos determinar de acuerdo a qué cosa hace la izquierda, cuál es la lucha de la izquierda en el mundo y cuál es la lucha de la derecha. Y cuando identifiquemos eso, entonces vamos a pensar qué hace falta hacer en Cuba, ¿ya? Cómo actúa el gobierno cubano. Y entonces vamos a poder determinar realmente si ese gobierno es centro, es derecha o es izquierda. Sabemos que cuando ese gobierno sale al mundo, se proyecta como vanguardia de la izquierda. Pero eso no importa. Eso no significa nada respecto al interior. Ese gobierno cuando sale al mundo cierra contratos capitalistas con el mundo capitalista y cuando entra a Cuba dice que es socialista. ¿Por qué? Porque Cuba es un sistema cerrado, señores. Porque allá adentro las cosas son como se acuerden allá adentro y como resulten allá adentro. ¿Y qué piensa el mundo? ¿Cómo es el mundo en la realidad? Es una cosa. ¿Y qué cosa es Cuba en un sistema cerrado? Eso es otra. Y yo me he dado cuenta de esto por mi educación, ¿no? Mi educación de haber estudiado ciencia. Entonces, trato a ciegas, sin ponerle nombre a la izquierda. Vamos a decir que a la izquierda le voy a poner... ¿qué podemos poner? Le ponemos la letra A la izquierda. Vamos a ponerle a la izquierda. A la izquierda le ponemos... ¿Dónde tengo un crayón yo por acá? A la izquierda le ponemos la letra A. ¿Ya? Y a la derecha le ponemos la B. Escribí al revés para que se viera bien. Entonces, aquí está el gobierno. Aquí está en el centro el gobierno. Cuando tenga la cámara voy a escribir en la pizarra. Donde yo... Aquí tengo A y B todavía. Vamos a convenir esto. Todavía yo no sé si el pueblo es izquierda o es derecha. Yo no sé si los 100.000 militantes del partido, que son la vanguardia de los 600.000, que son, vamos a suponer que la vanguardia de 600.000 militantes son corruptos, ladrones. Tenemos 500.000 militantes del partido que son buena gente. Eso yo se los puedo explicar. Tenemos 500.000, medio millón de militantes del partido en Cuba que son gente de vergüenza. Pero acá no están todos los militantes del partido. A la derecha del gobierno, la fuerza de derecha es la vanguardia. Son los cuadros dirigentes, transmisores de esas políticas ocultas. Y acá está el pueblo. Y yo todavía no sé quién es derecha ni quién es izquierda. Yo quiero identificar, de acuerdo a lo que ocurre en el mundo, a los métodos de lucha, dónde está la izquierda en Cuba y dónde está la derecha. Mire, el pueblo de Cuba necesita rebelarse. ¿Ustedes se acuerdan de esta palabra? Hace poquito estuvimos jodiendo mucho con esto, con la palabra rebelión, pero realmente necesitamos una rebelión. El pueblo de Cuba necesita una rebelión. Realmente la necesitamos. El pueblo de Cuba necesita manifestaciones en las calles. Necesita exigir sus derechos. En Cuba hace falta una revolución. ¿Entienden? En Cuba hace falta una revolución. Por lo tanto,
Cuando un pueblo tiene que rebelarse, tiene que manifestarse y tiene que exigir sus derechos, tiene que hacer una revolución, estamos hablando de una lucha de la izquierda. Así trabaja la izquierda en el mundo. Por lo tanto, el pueblo de Cuba, atendiendo a estas cosas, pertenece a la izquierda, atendiendo a los métodos de lucha que tiene que usar. Por ahí. Pero decir que el pueblo de Cuba tiene que usar métodos de lucha de la izquierda, eso es una cosa. Pero asegurar que el gobierno de Cuba es de derecha es algo bien distinto. ¿Ya? Por eso lo dejé para después. La derecha, realmente, la derecha se caracteriza por ser elitista. La derecha es elitista. A la hora de seleccionar a su gente, a la hora de actuar. O sea, en todos los sentidos la derecha es elitista, quiere que decidan los más inteligentes, quiere que decida la vanguardia de la burguesía o la vanguardia de los negociantes. La derecha quiere que decidan los que tienen propiedad, etcétera, etcétera. Esa es la derecha en el mundo. Entonces tenemos en Cuba un gobierno que usa como arma política a un partido comunista. Y ese partido comunista, olvídense que se llamen comunistas, caballero, pónganle un partido lo que le dé la gana. Olvídense las etiquetas. Esto que estamos usando en Cuba son etiquetas. Ese partido es elitista. Ese partido es elitista. O sea, usted no puede sencillamente llegar, vecino del barrio El Modelo donde yo vivía, tocar la puerta del partido municipal en San Cristóbal y decirles, yo quiero ser militante. Eso no funciona así. El partido del municipio, de tu trabajo, de tu barrio, te analiza a ti, sin decírtelo a ti, sin contar contigo, te lleva a un seguimiento y te elige para hacerte el proceso del partido. Y entonces te lo informan, te lo ofertan, siempre en el momento más oportuno, casi siempre cuando vas a ser director de un centro de trabajo, que es por tus méritos laborales, por tu moral, porque no eres un delincuente, porque no tienes antecedentes penales, porque eres buen compañero, llegaste a ser administrador. En ese momento, usted se convierte en un objetivo del partido elitista. Y entonces te captan, te comprometen, te ensalzan. Exacto, Aldo, es selectivo. Por lo tanto, el selectivismo es de derecha, el colectivismo es de izquierda. Y yo lo siento por los de tendencia de derecha en Estados Unidos. Pero el gobierno cubano es de derecha. De la misma manera que el socialismo cubano, al salir de Cuba, es capitalista. El gobierno cubano de derecha, al salir de Cuba, se proyecta como un gobierno de izquierda, pero es de derecha. En un sistema cerrado, recuerden, es un sistema cerrado. ¿Ya? Y a mí no se me ocurre ir al esquema francés de lo que es derecha e izquierda. Se me ocurre ir a un esquema muy propio de nosotros, donde el centro es el poder. Las fuerzas que favorecen al poder, que apoyan al poder, son las del brazo derecho, el brazo diestro, ¿ya? Y ahí yo ubicaría el Partido Comunista, los entusiastas del CDR, los entusiastas de la CTC, los entusiastas de la FMC. ¿Y por qué digo los entusiastas? Porque son los que se creen el cuento. En el CDR
Hay sederistas que no son entusiastas porque no se creen el cuento. Igual que los hay en la CTC, igual que los hay en todos lados. Que simplemente están bajo la lupa en muchísimos aspectos y se suman entonces de esta manera. O sea, este sistema complicado, este entramado político que hay en Cuba es resultado sencillamente de que en Cuba tomó el poder un grupo de bandoleros que decidieron usar la política como método delincuencial. O sea, fíjense, el gobierno cubano no son ni comunistas, ni socialistas, ni capitalistas. Son cuatreros. Pero la fachada de ellos es la política, una posición política determinada. Esa es su fachada. Pero son cuatreros. Salieron de las pandillas universitarias. Ramiro Valdés se caía a tiro. Y Ramiro Valdés, tú estás vivo. Pero yo conocí gente de Santa Fe que me hablaba de ti. Se batía a tiro en las cafeterías, en los bares, con el SIN y con la gente que estaban atrás de la droga. Y muchos de los comandantes tiratiros de la sierra, algunos de ellos, huyeron de la, no sé cómo se llamaba, Aldo, tú sabrás, aquella gente que estaba cazando a los traficantes de droga. Y entonces resaltaron en la sierra porque eran personas que no le tenían miedo a las balas, eran personas con experiencia de tirar tiros. Y bueno, este grupo de bandoleros que llegó al poder, ayudados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y quién sabe con qué macabra intención, y quién sabe hasta cuándo ha durado esta intención del Departamento de Estado, escogieron un esquema político como este muy engañoso. De la misma manera que se nombran socialistas y salen al mundo como capitalistas, salen al mundo como izquierda cuando interiormente son gobiernos de derecha. El gobierno cubano no son gobiernos cubanos, es un solo gobierno cubano. Es de derecha, señores, el gobierno cubano es de derecha. Interiormente en Cuba, el gobierno cubano es de derecha, porque es elitista. Es elitista, porque concentra la riqueza. A ver, miren el mundo, la riqueza. ¿Quiénes son más ricos en el mundo? Los de derecha. Hombre, o sea, son números, yo no voy a cambiar esos números. Aunque bueno, hay mucha gente de la izquierda muy rica, ¿no? Pero bueno, regularmente. El esquema en Cuba está invertido, pero está invertido en el sentido nominativo. En el sentido nominativo, están cambiados los nombres. Y nosotros estamos ciegos. Nosotros estamos ciegos rechazando la izquierda, adorando a la derecha. Realmente estamos adorando al gobierno y rechazando al pueblo. Porque nos cambiaron. La nominación nos la cambiaron. Atendiendo a los métodos de lucha que debe usar el pueblo, que son exigir, manifestarse y rebelarse. Esos son métodos de lucha de la izquierda. Atendiendo a lo que hace el gobierno, concentrar el poder en unos pocos, la cúpula, elitista, selectivo, eso es derecha. Cuando logremos entender eso y asumamos que los que quieren la lucha en Cuba tienen que asumir tácticas de lucha de la izquierda, entonces la lucha va a dar resultados. Va a dar resultados. Y si no lo quieren hacer así, pues sigan ahí. Recuerden el otro día que les dije que lo primero era identificar el problema, tratar de entender el problema antes de resolverlo.
O sea, no armen el mueble para después leer las instrucciones o buscar la llave. Casi siempre cuando le dan un mueble, en un hilito viene una llave y en una hoja de papel vienen las instrucciones. Primero entiendan el problema y después resuélvanlo. Primero entiendan, hagan lo que le están diciendo. O sea, hay que entender qué pasó en Cuba, señores. El gobierno cubano dibujó una historia. Creó una historia muy bonita, gloriosa. Y lo hizo fácil, borrando lo que no le gustaba. No tuvo que poner, simplemente lo borró. Quitó. Es la forma más fácil. No mientes, simplemente quitas. Eliminas. Y crea una historia. Cuando tú enfrentas al gobierno y lo pones de frente a la historia, te da una respuesta muy sencilla. Tú siempre estás hurgando en la historia. Deja eso ya. Como dice Oscar Bernardo, dejen eso ya. No tiene valor, no tiene valor. O sea, te mentí, te engañé, pero eso no importa. Eso no importa, fue hace mucho. Entonces, sí importa. Sí importa. Tenemos que entender el problema cubano. Tenemos que entender que el problema cubano comenzó el 10 de marzo de 1952, que es un solo dilema. Batista dio un golpe de Estado. Fidel dio un segundo golpe de Estado, señores. Cuando Batista abandona el poder, según el artículo 149, procedía a poner en el poder al magistrado Carlos Piedra, que era batistiano, pero ya era cuestión de nombrarlo hoy y quitarlo mañana, por ser cómplice de Batista. Pero procedía a poner a Carlos Piedra hasta tanto la sociedad se aclarara y llamara a alguno de aquellos magistrados que de forma honrosa renunciaron a sus puestos en el año 52, cuando Batista dio golpe de Estado. Esos magistrados, no estos que renunciaron aquí en el 59, el 61, o en Cuba, y que después quisieron hacer un gobierno aquí, sino a los magistrados que cuando Batista dio el golpe de Estado, renunciaron a servir al gobierno de un presidente golpista, de un tirano. Esos magistrados estaban en Cuba. Y cuando nombraron al doctor Carlos Piedra, uno de los que no renunció, era cuestión de tiempo, si se seguía respetando la Constitución, de que se nombrara entonces a uno de los magistrados que sí correspondía y que sí actuaron de forma decorosa el 10 de marzo o el 11 de marzo, Privet Sasha, del año 52. Pero aún así, y en contra de la opinión de Mondeja, yo pienso que sí estaba bien nombrar a Carlos Piedra. Sí estaba bien. Pero los magistrados corruptos de la Corte Suprema no tuvieron el valor de presentarse en el Palacio de Gobierno a nombrar presidente a Carlos Piedra. Carlos Piedra estuvo hasta las 2 de la tarde en el Palacio de Gobierno esperando ser investido presidente de la República, y ni un solo magistrado de la Corte Suprema se presentó porque eran cómplices de Batista. Pero mucho antes de las 2 de la tarde ya Fidel había dicho que no reconocería a Carlos Piedra y que no depondría las armas.
Y diciendo esto, Fidel daba un segundo golpe de Estado, porque hasta tanto Carlos Piedra era el presidente que correspondía según el orden de sucesión constitucional. Por lo tanto, la famosa revolución de Fidel fue un golpe de Estado en toda regla. Fidel procedió de forma inconstitucional al nombrar a Urrutia. Urrutia no era magistrado. Urrutia no encaja en el orden de sucesión de la Constitución del 40. Nunca encajó. Urrutia nunca fue un presidente legítimo de la nación. Y cuando alguien me dice que deje de hablar de historia, está siendo cómplice del gobierno que está hoy en Cuba en el poder. Porque el gobierno que está hoy en Cuba en el poder no quiere que se hable de historia. No quiere que estas cosas se aclaren. ¿Ya? Entonces, ocurre que estamos en la situación que estamos porque fuimos víctimas de dos golpes de Estado. De dos golpes de Estado. Vilma, yo voy a explicar algo que he explicado antes, que tiene que ver con tu comentario. La Corte Suprema y el pueblo, todo el mundo conspiró. No, el pueblo no conspiró. El pueblo fue víctima, aparentemente, del mismo plan que llevó a Fidel al poder. El mismo plan del Departamento de Estado que colocó a Fidel en el poder. Al parecer no era un plan de 2 años, no era del 57 al 59. Yo no creo que los Estados Unidos inviertan, hagan un sacrificio político, porque realmente traicionar a Batista, que era un aliado, para darle el poder, reconocer el poder en menos de 7 días de un grupo. Yo no voy a hablar de Fidel. Fidel no era marxista, ni comunista, ni carajo. Darle el poder a un grupo donde habían elementos comunistas, elementos marxistas, no vamos a decir comunistas, marxistas, que en aquel momento era otro criterio. Estos elementos que tenían minado al ejército, entre ellos el Che Guevara y Raúl Castro, que había estado en el Festival de la Juventud de los Estudiantes en el año 52, en Checoslovaquia, creo, y otra gente, ¿no? Son los elementos que usa el gobierno de Estados Unidos a la hora de no reconocer a un gobierno. Y sabiendo de estos elementos y estando alertado por el embajador y por mil gente más, el gobierno de los Estados Unidos, de forma cómplice, reconoce en menos de 7 días al presidente Urrutia que no procedía por la Constitución del 40, por la misma Constitución en la cual se respaldó el Departamento de Estado para darle la espalda a Batista. O sea, la respetaron de una manera antes y de una después. Por lo tanto, yo creo que las intenciones de los Estados Unidos no eran simplemente empujar a ciegas. Ellos empujaban en alguna dirección en la que seguro todavía hoy están empujando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el pueblo no fue cómplice. El pueblo no fue cómplice. Desde el mismo primer día de la victoria, vamos a decirle así, en Cuba comenzaron a suceder lo que yo llamo sucesos trascendentales, cosas extraordinarias, fusilamientos públicos, juicios en estadios estilo Coliseo Romano, fusilamientos contra las paredes del cementerio, de un cementerio cualquiera, en un pueblo cualquiera de Camagüey. Fusilaron a alguien en una toma televisiva en vivo y
los sesos volaron y dieron contra la pared. Estas cosas ocurrieron en el año 59. Fueron este tipo de sucesos, ¿no? Extraordinarios, fuera de lo normal. La desaparición de Camilo, las expediciones estas viciosas que hizo Fidel Castro a otras naciones del área como Santo Domingo, Panamá, Costa Rica, Honduras, Venezuela, incursiones guerrilleras viciosas porque eran demasiado, yo no sé con qué recursos. Tuve problemas con la internet porque me dio un pestañazo. Toda esta vorágine de sucesos, incluyendo la desaparición de Camilo, las nacionalizaciones aquellas escandalosas, las trifulcas orales contra el gobierno de Estados Unidos, Playa Girón, la declaración del carácter socialista de la revolución, la crisis del Caribe. Fueron todos estos sucesos apiñados en un muy corto periodo de tiempo lo que cegaron al pueblo cubano completamente. Y no solo al pueblo cubano que siguió a Fidel, también cegaron al pueblo cubano que no siguió a Fidel. ¿En qué sentido lo cegaron? En el sentido de que fueron conducidos Aló, estaba esperando, tuve problemas con la internet. Mira, toda esta vorágine de sucesos en Cuba, que eso fue muy apiñado, fueron muchas cosas, ¿no? Estuvieron acompañadas por una actitud muy cómplice de los Estados Unidos. ¿Cómplice en qué sentido? Bueno, en el mismo sentido que estuvieron en contra de Batista, después se callaron la boca y no mencionaban el aspecto constitucional. Estados Unidos le da la espalda a Batista por una interpretación constitucional de la realidad cubana. Una interpretación permanente en base a los derechos constitucionales de la realidad cubana. Esa fue toda la justificación que usó el Departamento de Estado para negarle a Batista los 1.900 fusiles Garand, los 20 carros blindados, los 10 aviones de entrenamiento, detuvo el barco de armamento que venía, el barco La Cubre, cabildeó con los gobiernos para que no ayudaran a Batista, publicó todas estas cosas para desmoralizar al ejército constitucional y le prohibió al gobierno de Cuba, entonces gobierno de Cuba, usar tropas élites acantonadas en Cuba con recursos de última generación modernos de combate en contra de las guerrillas, a tal punto que Batista se vio obligado por los Estados Unidos a bombardear al ejército rebelde solo con bombas que no tuvieran metralla. O sea, solo bombas que te mataban si te caían en la cabeza. Yo siempre digo esto. Entonces, exacto, es más. Entonces, esta actitud de los Estados Unidos de armar bulla, amenaza, sin mencionar la Constitución, encauzó al pueblo de Cuba por la vía correcta, ¿ya? Por la vía de otras luchas que no fueron las luchas constitucionalistas. Si hubiéramos seguido ya, por favor, los soberanos que nos sigan, si se arregló todo, por favor, si se hubiera seguido después del 59 esta presión en base a criterios constitucionalistas que se hizo contra Batista, se hubiese ejercido contra Fidel, ¿ya? Pues
el pueblo habría visto la cuestión constitucionalista, aun cuando Fidel se hubiese metido en las nacionalizaciones y una pila de cosas. Si Estados Unidos, en vez de estar soñando con las musarañas intencionalmente, porque yo no creo que es un gobierno tonto, hubiese seguido hablando del problema constitucionalista, el pueblo habría visto el problema constitucionalista, porque el pueblo cubano se guiaba mucho por lo que decían los americanos, porque los americanos no van a permitir esto, porque no... ¿Entendieron? ¿Entendiste, Vilma? No es. El pueblo no fue cómplice. El pueblo fue burdamente utilizado y manipulado por dos gobiernos, el gobierno de Cuba y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Cuba, que era nuestro gobierno, y el gobierno de Estados Unidos, que era nuestro tutor histórico. Entonces, ese tutor histórico desvió nuestra atención hacia las injusticias de la nacionalización, los fusilamientos, la guerrilla, Playa Girón, la crisis del Caribe, y nos hizo como le hicieron los rusos a los alemanes. Cuando atacaron Berlín, le pusieron las luces para allá y le metieron unas luces de esas de no sé cuántos timbales de lúmenes, y los alemanes se estaban volviendo locos, porque no les anochecían. Era de día constante. Eso nos hicieron a nosotros. Bueno, no a nosotros, yo no había nacido. Eso le hicieron a nuestros padres. Los cegaron con la campaña de alfabetización, con la desaparición de Camilo, con las nacionalizaciones, con el reclutamiento de guerrilleros para luchar por otros pueblos del mundo, por Playa Girón, el carácter socialista, la madre que parió a Cristo. Nos embobecieron al pueblo, hasta que ya fue demasiado tarde. La estocada final la da Fidel cuando hace lo mismo. Estados Unidos agarra a todo el exilio antes del año 61, antes de Playa Girón. Eran 9 organizaciones anticastristas fuertes, con experiencia experiencia conspirativa, organizativa, con recursos, y las une a todas en la Brigada 2506 y las mandó para Matadero. ¿Qué hizo Fidel? Agarró todas las organizaciones políticas cubanas, las unificó en la ORI, y en el año 65 los mandó para Matadero. Entonces, se me ocurre solo pensar, esta es la interpretación que doy de nuestra situación, así estamos. Estamos en un periodo difícil, los Castro lo saben, o ya no son ni Castro, López Calleja, no sé, ni me sé los nombres. Ellos lo saben, ellos saben que del 19 al 22 hay un periodo de incertidumbre. Un periodo de incertidumbre, está tronando y todo eso, en el que no tienen nada seguro, porque es el periodo de incertidumbre en que se cambia de una generación a otra generación. Así ocurrió entre el 59 y el 63 por ahí. O sea, entre el triunfo de la revolución, entre comillas, de la porquería que hizo Fidel, o entre su levantamiento en el 57 y la crisis de los misiles, de ese periodo al periodo del 80 al 91 hay 30 años. Del periodo del 89 al 91, o sea, del periodo del 59 al 63, al periodo del 89 al 91 hay más o menos 30 años. Y del 89 al 91, al 19 al 21, hay otros 30 más. Si damos marcha atrás, ¿no? De 59 al 61, si das marcha atrás, cae en el 30 al 33 más o menos, 29 al 33 o al 32, que es también el otro periodo
machadato, cuando cae el machadato y ocurren todas aquellos sucesos. O sea, y si das marcha atrás 30 años más, caes en la fundación de la República, ¿ya? En el 1902. Pero si consideras que la guerra Mambisa terminó en el 98, le das para atrás, caes 30 años más en la guerra del 68. O sea, 30 años es un número mágico, porque es cuando cambia completamente y se renueva totalmente una generación en un país. Y ellos lo saben. Y trataron de desviar nuestra atención generacional, nuestro periodo de crisis, trataron de encauzarlo con una cortina de humo que se llamó el cambio de la Constitución. De una Constitución a la misma otra Constitución que es igual que la anterior, básicamente. Entonces toda esta gran cortina de humo que nos están montando delante con un cambio de Constitución, una elección, un retiro, una continuidad, en realidad no es más que tratar de engañarnos en este periodo entre el 19 y el 21 o el 22, en que hay un cambio generacional y ellos deben irse. Deben irse por una cuestión de lógica, no es porque uno se lo está pidiendo, ellos tienen que irse. Pero ellos quieren sobrepasar esta etapa, como Fidel lo hizo en el 89 al 91, armando el juicio de Ochoa, la droga, los fusilamientos, y para cerrarlo con broche de oro en el 91 o en el 92, toda esta crisis de cómo Fidel superó la primera crisis de 30 años. Bueno, empezó con el juicio de Ochoa en el 59 y cerró con los cambios a la Constitución en el 92. Del 89 al 92 es que ocurre este periodo que Fidel supera. Lo supera a través del escándalo de Ochoa, de Abrantes, de otra pila de juicios que no se conoce, que espero que Juan al 92, Aldo al 92. Eso culmina con los cambios, con los arreglos a la Constitución. Y el foro de Sao Paulo, todo eso. Todo eso tiene que ver con la política nacional cubana. Fidel logra sobrepasar este cambio generacional, ya, que se lo iba a barrer, se lo iba a llevar, tomando la iniciativa, gracias a que Ileana Ross le avisó. Y pues él puso un pie adelante, ¿no? Y entonces estamos en ese periodo transicional, generacional, que yo lo estimo que está ahí entre el 19 y el 21 o el 22. Pero ¿qué sucede aquí? Que ellos comienzan, en el 18, ellos comienzan una ofensiva cortina de humo. El problema es que cometieron un error gravísimo. Y yo se lo voy a decir, porque las cartas están viradas boca arriba. No podemos hacer la lucha clandestina. No podemos desembarcar. No se puede hacer nada de eso. Por lo tanto, hay que jugar con las cartas viradas boca arriba. ¿Ya? En el 18, Raúl Castro, anormal, cometiste un error. Y fue mover el problema constitucional. Sí, Leo Quintero, Ileana Ross les avisó en un programa de Radio Martí. Pero eso es otra historia. Revolvieron la pregunta o la cuestión constitucional. Y cuando ellos revuelven la cuestión constitucional, el loco de Mondeja empieza a dar clases de la Constitución del 40. Y a mí se me ocurre decir que la Constitución del 40 debe ser el paradigma de todos los cubanos en esta lucha. Y comenzamos a darnos cuenta de ese enorme abandono, de esa enorme distracción que fueron los años 59, 60 al 62. El 62 ya fue la cúspide, fue la culminación de todo aquel engaño, y ya en el 63 entra la KGB en un contrato de entrenamiento a Cuba. Y en cuestión del 63 al 65 elimina todas las organizaciones políticas y crean el Partido Comunista que ustedes conocen hoy.
cuando ustedes entiendan, pueblo de Cuba, militares, ustedes entiendan esta historia que yo acabo de contar aquí, entonces van a entender por qué ustedes creen hoy que la patria es el gobierno. La patria no es el gobierno. La patria es el pueblo con su tierra. La patria es el pueblo sin transporte. La patria son los campesinos en casas cayéndose. La patria es ese pueblo que le está sirviendo al resto del mundo de máquina del tiempo, de viaje al pasado. Ese pueblo le está sirviendo al resto del mundo de payaso, de algo triste. No al resto del mundo, a una parte del mundo que resulta cómplice de la dictadura. Esas personas que viajan a Cuba de España, de México y regresan contando maravillas, son cómplices de lo que está sucediendo en Cuba. Y se acomodan a la triste posición traidora e inhumana de maravillarse de esos carros viejos, de maravillarse de la gente a pie, de los coches a caballo. Y está muy bonito. Volveré a verlos. Y se van entonces a Alemania, se van a España, se van a México. A su internet rápida, a su libertad de prensa. Y cuando pueden, vuelven a visitar el pasado, las prostitutas baratas, con uniformes amarillos. Son unos hijos de puta. Esos turistas que van a Cuba a maravillarse, son unos hijos de puta cómplices del régimen. Y así el día que cambiemos, así van a ser tratados como los hijos de putas que son. Sí, Aldo, hay cubanos también. Hay cubanos también. Esos son peores. Pero tienen el derecho de haber nacido allí. El derecho que les da haber nacido allí. Y tendrán la responsabilidad también. Que asumir la responsabilidad de cubano. Porque la izquierda española o latinoamericana que vaya a maravillarse de Cuba y a aprovecharse de Cuba, al final, cuando triunfemos y cambiemos las cosas, ellos van a estar allá. Cuando las cosas en Cuba cambien, tipos como Lázaro Agüero no van a ir a Cuba nada. Porque saben lo que les espera ahí. Pero si fueran, también tienen la ventaja de que están protegidos por su Estado, lo que sea. Pero estos cubanitos que inclusive se embullan con la idea de ser considerados en la ley de inversión extranjera para acabar de acuñar su naturaleza de bellacos, ¿no? Sí van a chocar con la realidad de un cambio. Yo creo que me excedí un poquito, pero que me disculpen. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta concreta, corta, me la escribe y la leo. Y si puedo, la contesto. Si me alcanza. Si tiene alguna pregunta, Alexander o alguien por ahí, leo algo. Aldo, los cubanos van a Cuba, pero numéricamente somos muy pocos, ¿no? Somos muy pocos comparado con la cantidad de españoles y toda una serie de otros elementos, sobre todo simpatizantes de la izquierda internacional, de la izquierda fuera del esquema cubano.
algo que me sucedió, que fue la batería. La aviación se vio limitada en ese sentido. ¿En qué sentido? No estaba siguiéndote, Alexander. Bueno, señores, yo no voy a seguir, creo que no veo preguntas por ahí. Y nada, pues vuelvo a lo fundamental. Tenemos derecho, el pueblo tiene derecho a exigir la renuncia del gobierno. Eso no contradice en nada la Constitución del 19, dicho sea, llámese realmente Código Disciplinario del 19. El pueblo tiene el derecho a exigir la renuncia del gobierno. Y tiene la responsabilidad de nombrar un nuevo gobierno. Y eso sería muy bueno. Así plenamente, sin plataforma, sin bandera, simplemente exigirle a ese gobierno que renuncie por corruptos, por incapaces, por 12 quinquenios de ineptitud, y elijan otro gobierno. El pueblo tiene que elegir otro gobierno que salga del mismo pueblo. Y no tiene este derecho una vez, tiene este derecho siempre. Y si ese otro gobierno no sirve, también tiene el derecho de quitar. Y es importante esto que les estoy diciendo, sin importar la Constitución del 40, sin importar nada. Es un problema de derecho, ¿no? Es muy importante porque hay que lograr que el pueblo rompa la inercia política, la inercia esta en la que lo han metido 60 años de mentira, y cuando se rompa esa inercia y comience el pueblo a exigir la renuncia y comience el pueblo por las vías legales y constitucionales a exigir la renuncia del gobierno por ineptos, sin ofrecer, no ofrezcan mucho dato, no ofrezcan mucho dato. Estábamos al nivel de Suecia en el año 59, ¿ya? Y estamos hoy al nivel de sucios, después de 60 años. Éramos el tercer país en el área, después de Canadá y Estados Unidos, Producto Interno Bruto per cápita. Y hoy éramos el tercero después de Estados Unidos y Canadá. ¿Y hoy dónde estamos? Entonces, el gobierno que ustedes tienen, el gobierno que hay en Cuba, que es continuista, no es revolucionario, es continuista. Salió de ser el tercer mejor país, el tercer mejor Producto Interno Bruto per cápita, a estar quién sabe si por el 76 o 72 por ahí atrás. Y ese antilogro, ese mundo al revés, se lo debemos a estos señores amables que están en la dirección del gobierno hoy, llenándose el pecho para decir que son continuidad, porque es que ni siquiera le da vergüenza decir que son continuidad. Díaz-Canel, te voy a tutear, tú eres anormal. Continuidad no es revolución. Revolución no es continuidad. Son antónimos. ¿Tú crees que no sabemos español? Anormal. Tú eres continuidad, no eres revolución. Ninguno de ustedes nunca fue revolución. Ni Fidel, ni Raúl, ni Almeida, ni el Che. Ninguno nunca fue revolución. Fueron continuidad, pasaron de una dictadura a otra dictadura.
dieron un golpe de Estado el día primero de su victoria y mantuvieron el orden de violación de la Constitución del 40 e inclusive lo reforzaron. Ustedes nunca, Raúl, ustedes hicieron una revolución. Ustedes se prestaron a intereses sucios de poderes ocultos del gobierno norteamericano. Ustedes son unos traidores. Ustedes son unos traidores. Y si son continuidad, ustedes son continuidad de la traición. Ustedes son continuidad del contrato traidor que hizo Fidel Castro con el CFR, con los Rockefeller, con los bancos norteamericanos, con los intereses bancarios del mundo, con el poder inglés. Porque Fidel hizo un contrato con el verdadero poder que son los ingleses. Donde Cuba tiene 2 bancos. Donde fue a estudiar Alejandro Castro. Díaz-Canel, ustedes no engañan, ustedes son continuidad de la traición de Fidel Castro al pueblo cubano. Y Fidel Castro traicionó al pueblo cubano porque nunca quiso al pueblo cubano. Fidel Castro odió al pueblo cubano y heredó ese odio de su padre, que fue derrotado humillantemente en Cuba. De su padre, que no le daba trabajo a cubanos naturales, sino que le daba trabajo a braceros haitianos y del Caribe, y a personas venidas de España que no eran legales, violando la ley 50-50 de la Constitución del 52, del 1902. En violación, ya estaba registrado en los códigos y en todo, la ley 50-50, tenías que tener mitad de cubanos naturales nacidos en la isla. No podías emplear braceros, no podías pagar con bonos, eso estaba prohibido por la Constitución. No podías retener salarios por temporadas, eso estaba prohibido por la Constitución. Fidel creció mirando todas estas violaciones impunes de su padre, abusos de su padre. Fidel debió crecer escuchando las maldiciones de su padre contra la nación cubana recién surgida. Y como mismo mi hijo hoy dice que es cubano y nació aquí, pero dice que es cubano. Y le digo, no, tú eres norteamericano. Me dice, sí, yo soy norteamericano, pero yo soy cubano. Y le digo, papi, ¿tú eres norteamericano? Me dice, no, yo soy cubano. Así mismo. Fidel no se sentía cubano, se sentía español. Y eso fue lo que tuvimos nosotros. Un hijo de puta que nos odiaba, que odiaba al pueblo y que aceptó un trato diabólico con el naciente globalismo político y económico de los años 50. Eso fue lo que tuvimos y eso es lo que tenemos. Y cuando triunfemos en Cuba, vamos a chocar con las mismas fuerzas que pusieron a Fidel en el poder. Cuando triunfemos y logremos las cosas, si nos organizamos, vamos a chocar necesariamente con las mismas fuerzas que pusieron a Fidel en el poder. Yo voy a decirles algo. He escuchado muchísimo y he leído muchísimo el infinito agradecimiento que le tenemos que tener los cubanos a esta gran nación, bla, 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 a este gobierno, bla, bla, bla. No. Yo soy ciudadano americano, con todas las obligaciones, el orgullo y todo lo que representa ser ciudadano americano.
Pero yo entiendo de que los cubanos no tenemos nada que agradecerle. Los cubanos de mi generación, los cubanos que están hoy en Cuba pasando vicisitudes, no tienen absolutamente nada que agradecerle a este país. Pero sí tenemos una posibilidad, y es la de acceder al pueblo norteamericano. Porque quienes sí van a estar con nosotros, siempre, como nosotros estuvimos con ellos, es la nación de este gran país. La nación, el pueblo, la gente que sufre, trabaja, se divierte y es dueña de su tierra con sus problemas y sus soluciones. La patria, esta patria norteamericana, va a estar con nosotros el día que triunfemos en Cuba. Este gobierno norteamericano no va a estar con nosotros el día que triunfemos en Cuba. Y yo quiero que vayan pensando en eso. Yo no quiero hablar de eso ahora porque yo pienso que debemos llevar una cosa a la vez. Que no podemos diluirnos en algo tan complicado como enfrentar a las fuerzas que pusieron a Fidel en el poder, porque todavía ni siquiera la podemos identificar con claridad. Y en esto sí pudiéramos ayudarnos de la actual administración, porque la actual administración de Estados Unidos, creo, mi percepción es que comparte muchos de los criterios que yo tengo y que les he planteado a ustedes aquí. Me parece a mí que después de la administración de Kennedy es la segunda administración que está dándole el frente a los poderes ocultos y se está llevando una lucha a brazo partido en este país donde todos estamos de fiesta. Hay un combate serio a muerte entre estos poderes ocultos y la institución presidencial, respaldada por el Pentágono, por el Ejército. Esto es muy serio. Esto es súper serio. Pero nosotros, la lucha de nosotros es otra. Y tenemos que echarla. No importa, sabemos que al final, ¿quién nos está esperando y cómo lo vamos a enfrentar? Lo sabemos. Pero hay una carta que siempre la tenemos, y es el pueblo norteamericano. Porque esta historia de traición, esta historia de componendas, también fue una conspiración contra el pueblo norteamericano. Porque cuando destruyeron la prosperidad de Cuba, cuando destruyeron la Constitución de 1940, déjenme ponerla. Cuando destruyeron cuando nos sacaron de los tempes de desarrollo que llevábamos, cuando nos sacaron de la prosperidad que estábamos teniendo, lo hicieron para que le sirviéramos de ejemplo a los estados vecinos del norte, a los estados del sur de los Estados Unidos, a los estados algodoneros, negros y pobres de los Estados Unidos. Cuando destruyeron a Cuba, la destruyeron para retrasar el movimiento por los derechos civiles, por los derechos de la mujer, para retrasar toda esta agenda progresista que venía inevitable, para evitar con el constitucionalismo cubano que surgieran preguntas constitucionalistas en Estados Unidos.
Así que cuando le digamos al pueblo norteamericano lo que nos hicieron y le expliquemos al pueblo norteamericano lo que les hicieron, vamos a tener de aliados a la nación más poderosa de la tierra, pero a la nación, no al Estado, a la nación, al electorado, para que entiendan, al electorado. Porque al final esta lucha de nosotros va a terminar aquí en los Estados Unidos, en las campañas electorales, en las universidades. Al final esto va a terminar aquí. Bueno, creo que terminamos aquí por hoy. Espero que les haya entretenido.